Hola, ¿cómo están? Buen viernes. Estamos terminando la semana aquí junto a Manuel Belgrano porque, bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario, 200 años de la muerte, del fallecimiento de Manuel Belgrano, un nuevo 20 de junio. Así que, bueno, en el programa de hoy estará presente de alguna manera. Gracias por estar ahí, muy contentos de estar haciendo este programa aquí en Canal Encuentro. Voy a ir yendo para allá, como siempre, para contarles que hoy tenemos un programa increíble con dos de las materias favoritas. Vieron que me acostumbré a decirle siempre a la materia del día que es la materia favorita. Yo creo que hay que dar mucho amor, incluso falso. ¿Sí? Porque el amor, aparte, ¿quién puede medirlo, no? Viste que cuando uno quiere saber si el otro te está amando y vos le preguntás, ¿me querés, no me querés? El otro te dice, te amo. Vos no sabés cuánto implica eso, porque nunca lo que a vos te pasa es lo mismo que le pasa al otro con vos. Garronazo, ¿no? Sobre todo cuando uno supone que puede generar una especie así como de objetividad con respecto a los sentimientos. Bueno, no. Todas estas cosas hacen a que pensemos y pensemos de más. Alguna vez alguien definió la filosofía como un pensamiento en exceso, porque pensamos las cosas llevándolas, exacerbándolas, llevándolas hasta el extremo y de algún modo casi caricaturizándolas en ese extremo. Pero de eso se trata también esta vocación por la pregunta. Hoy va a atravesar esta vocación dos materias. La primera, vamos a empezar con FEC, con la profesora Julieta, a trabajar un tema de la historia reciente y de esos temas que no solo tienen que ver con la historia, por eso lo trabajamos de este modo en formación ética y ciudadana, sino con la construcción, digamos, de una ética, ¿no? De un modo en el que valoramos nuestro ser en el mundo, ¿sí? Vamos a hablar de la dictadura militar en la Argentina 1976-1983. Y luego una nueva clase de matemáticas, ¿sí? Mi materia favorita, mi materia más que favorita, reconciliada. Pensé que nunca más me iba a gustar la matemática y sin embargo ahora sí, y gran parte es gracias a la pedagogía de nuestro profe Lucas, con quien vamos a trabajar de nuevo función cuadrática, a seguir dándole vuelta a este tema clave para la matemática que estamos trabajando aquí. Bueno, invitados para el programa de hoy y arrancamos como siempre con estos consejos contra el coronavirus. Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol y si no con agua y jabón. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado. Ventilar todos los ambientes cerrados. Desinfectar los objetos que usamos con frecuencia. Y si tenés fiebre, tos o dificultad para respirar, llamas por teléfono. ¿Sí? Si vivís en la ciudad de Buenos Aires, al 107. Gran Buenos Aires, 148. Y a nivel nacional, 0800-222-1002. Vemos el video y arrancamos el programa de hoy. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bien, aquí estamos con la profesora Julieta, materia FEC. Formación ética y ciudadana. ¿Cómo va, Darío? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Te gusta mi remera? Me encanta. Me la regaló una amiga, Luciana Pecker, viste que fue hace unos días mi cumpleaños. Hermosa, es preciosa. Bueno, gracias. Gracias a vos por tu regalo también de cumpleaños. Ya lo voy a traer. Todo el mundo me regala remeras para Dan mi ganas, cumpleaños. dan Es que ganas. estoy siempre ahí con las remeras. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a hablar de dictaduras, vamos a hablar de terrorismo de Estado. Siempre viste esta cosa, te lo planteo antes de empezar la clase, como, digamos, de qué manera abordar esto, ¿no? Como que uno no lo puede abordar liviano,
tampoco se puede, obviamente, hacer un chiste en el medio de un tema que es, por un lado, tan traumático, pero por otro lado, yo lo que pienso es que si no lo alivias un poco, se vuelve como también demasiado pesado, y no sé si surte efecto a la hora de que, sobre todo nuestros estudiantes, ¿viste?, se puedan apropiar de una temática que hace a nuestra historia reciente y que todavía tiene un montón de heridas abiertas. Absolutamente. En realidad, cuando lo abordamos desde una perspectiva, un poco lo que decías vos al comienzo del programa, ¿no? Desde una perspectiva histórica, se vuelve un poquito pesado porque cuando vamos cayendo paso a paso a los acontecimientos, vamos viendo lo que sucedió. En Formación Ética y Ciudadana tenemos esa posibilidad de entrarle quizás como un tema de memoria, como un tema desde el presente, trabajarlo en torno también a situaciones problemáticas de la actualidad. Sí. Digo, en ese sentido... Y pedagógicamente también a veces, digamos, por ahí cargarlo como de mucha solemnidad, por ser un tema, digamos, de los temas más serios que hacen a nuestra historia reciente y a nuestro presente, también le juegan contra, ¿no? Digo, porque no nos olvidemos que en un contexto escolar hace falta cómo ir llevándola. No es una tarea, a veces se piensa que la docencia es, ¿no? Vas ahí, das clase, digo, No, es complejo. Tantas variables a tomar en cuenta. Sí, además, digo... A los que vivieron el periodo de la dictadura militar, quizás sí tratar esas temáticas les es más nostálgico, claro, no más pesado, pero digo, hay que pensar en los jóvenes de hoy. Y con ese distanciamiento, cómo trabajamos estos temas en el aula, quizás interpelándolos a los chicos y a las chicas de hoy. Creo que eso, y ahí está bueno lo que decís vos, de bajarlo un poco y empezar a trabajarlo quizás desde otra perspectiva, desde otra mirada, que es un poco lo que intentamos hacer en ética cuando se trabaja en la escuela. Contanos un poco entonces cuál es el tema de hoy y cuál es el abordaje. Dale. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando con todo el periodo de dictaduras a nivel, digamos, regional, latinoamericano, y en ese sentido traemos de vuelta esta temática, pero vamos a abordar específicamente el tema del terrorismo de Estado en Argentina. Perfecto. En ese sentido, retomamos la pregunta respecto a qué es aquello que se quería exterminar, qué se quería eliminar, qué era considerado peligroso. Trajimos la palabra de la subversión, ¿no? Que era considerado subversivo. Y en ese sentido, obviamente, la clase de hoy se enmarca en lo que trabajamos la vez pasada respecto a, por ejemplo, la Guerra Fría. Lo anoto, dale. Dale, respecto a la Guerra Fría. Teníamos por un lado el contexto internacional de la Guerra Fría. Claro, esta disputa entre dos bloques, el bloque liderado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética. Quizás un bloque más capitalista y otro más comunista. Este enfrentamiento que habíamos dicho que era más bien ideológico, no tanto de ese estereotipo de la guerra entre ejércitos. Después trabajamos con la doctrina de seguridad nacional, que tiene que ver con todo ese plan estratégico, ese plan represivo implementado y coordinado por los Estados Unidos, que barrió de arriba hacia abajo en toda América Latina, toda una disposición para lograr implementar justamente todo este marco ideológico, económico, político también, obviamente, en Latinoamérica. Sí. Y después, dentro de la doctrina de seguridad nacional, también el Plan Cóndor, aplicándolo ya a el Cono Sur, a los países del Cono Sur, como un plan de asociación y de interconexión entre todos los servicios de inteligencia, ¿sí? Para estaban conectados todos entre sí, intercambiar información y permitir que, digamos, que no avance o que no se traslade ese peligro, digamos, lo que ellos consideraban un peligro por toda la región latinoamericana. Que era justamente en función de eso, que era lo que estaba sucediendo en América Latina justo en la etapa previa a las dictaduras. Exactamente. Digamos, en los 70, primero, también habíamos charlado respecto a 1959, la Revolución Cubana, cómo afectaba todo esto, pero en los 70, en América Latina, digamos, hay una historiadora que se llama Pilar Calveiro que dice, si a nivel internacional, y lo trabajamos acá, la palabra clave de la época de los 70 es la guerra, en América Latina era la revolución. Pero al mismo tiempo que existía un deseo por parte de ciertos sectores populares de transformar el sistema establecido, aparecía una fuerte violencia política aplicada específicamente desde los estados. Perfecto. ¿Qué pasaba en Argentina previo al 24 de marzo de 1976? ¿Cuál fue la situación política que acompañó y posibilitó el comienzo de la dictadura cívico-militar? Lo vemos en el próximo video.
La Argentina arrastraba un periodo de proscripciones, regímenes militares y democracias condicionadas de 20 años, que solo se quebró con las elecciones libres de marzo de 1973, en las que ganó Héctor Cámpora. Trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere. Unos meses más tarde, Perón asumía su tercera presidencia y tras su muerte, el país se quedó sin la única figura que podía garantizar la legitimidad institucional. La situación política estaba fuera de control y empeoraba con cada acción del gobierno de Isabel. Pero además, Argentina estaba rodeada de dictaduras. Y los militares comenzaban a filtrarse cada vez con mayor fuerza en las decisiones de Estado. El 5 de febrero de 1975, el gobierno de Isabel firmó el famoso decreto de aniquilamiento de la subversión, dando inicio al operativo Independencia. De este modo, en la selva tucumana, las Fuerzas Armadas ensayaron sobre los militantes del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, los métodos violentos de secuestro, torturas y asesinato que luego utilizarían de manera sistemática en todo el país durante la dictadura. Desde fines de 1975, la tensión crecía día tras día, tanto que el gobierno adelantó las elecciones como modo de resolver la crisis política y social. Sin embargo, desde las redacciones, los diarios sugerían en portadas y editoriales otra solución. Las tres fuerzas usaron los medios de comunicación con el fin de instalar en las calles que las armas eran el único recurso para salvar al país y devolver el orden. Pero no estaban solas. Recibían el apoyo de las corporaciones empresariales y también de gran parte de la sociedad, que esperaba, como respuesta a la incertidumbre general, la destitución de Isabel Perón. El 24 de marzo a la madrugada, las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. A las 3:21 se escuchó el comunicado número 1 de la Junta Militar. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento. Bueno, muchos que vivíamos ya en esa época, porque te cuento que soy grande, entonces el 24 de marzo de 1976, no recuerdo específicamente el día, sí recuerdo como un estado así de revuelta en mi hogar y mi vieja o mi viejo diciéndome, volvieron los militares, como con algo de miedo, ¿no? Bueno, claro, digamos, en el contexto está bueno también esto que decís vos, porque si bien esta dictadura, este terrorismo de Estado, tiene una particularidad que es justamente este proceso terrorista y de desaparición de personas. Argentina sufrió otras 5 dictaduras, entonces quizás tus papás, digamos, decían, bueno, volvieron, pero con otra carga, y esto es lo que vamos a trabajar hoy, que es bien distinto, este golpe a los otros 5 que sufrimos en Argentina. Claro, todavía a inicios del golpe, ese 24 de marzo, que mi pregunta es qué pasó el 24 de marzo de 1976, pero por ahí para muchos no avisoraban la crueldad de este golpe, de este nuevo golpe de Estado. El recuerdo que tenían era del golpe anterior, que es el de Onganía, ¿no? De finales de los 60. Entonces, pero el panorama cambió un montón, ¿no? Sin menoscabar que también el golpe de Onganía fue cruel y cruento, pero acá se armó otra maquinaria, ¿no? Exactamente, todo en el contexto justamente de lo que también habíamos trabajado la clase pasada. Bueno, el terrorismo de Estado en Argentina comienza, como vos bien dijiste, el 24 de marzo de 1976 y termina el 10 de diciembre de 1983. En la dictadura. En la dictadura. Sí. Digamos, comienza con la llegada, con la toma del poder por parte de una junta militar que ingresa al poder estatal de forma inconstitucional, ¿sí? O sea, no elegidos de forma democrática a través del voto. Para nada. En ese momento es más, interrumpen la democracia. Exactamente, ¿no? interrumpen la democracia. En ese momento estaba María Estela Martínez de Perón, que era la esposa de Juan Domingo Perón.
Perón había muerto y ella era la vicepresidenta y por lo tanto había ocupado, digamos, ocupaba el cargo de presidenta. En 1974 ella había comenzado a presidir en nuestro país por la muerte de Perón y en el 76 la derrocan de forma inconstitucional y ahí comienza esta dictadura militar que tiene una particularidad que es que la forma de gobierno estaba asignada por las tres fuerzas, ¿no? El ejército, la aeronáutica y la marina. O sea, No, está bien, las tres fuerzas mandaban un representante, entonces, aunque había un presidente, era una junta de A3. Exactamente. La primera junta, recordemos, fue Videla por el ejército, Macera por la armada y Agosti por la aeronáutica. Exactamente. Y en ese sentido ahí se arma como un entramado en donde participan todas las alas, ¿no?, del Estado, todas las aristas del Estado y esa va a ser la forma de gobierno inconstitucional. ¿Por qué decimos inconstitucional? Porque se vulneran absolutamente los derechos y las garantías de las personas. Obviamente, si la Constitución no está, todo ese marco legal que nos identifica. No, sí. O sea, ahora nos vas a contar qué es todo lo que se interrumpió en términos de derechos constitucionales para los ciudadanos del país. Pero en principio, el que las Fuerzas Armadas decidan por sí mismas interrumpir el sistema democrático porque se les canta, Claro. porque deciden hacerlo. En una sociedad, obviamente, republicana y democrática es un atropello absolutamente injustificado. No hay manera de justificar por situación que quieras y por más de que ellos obviamente la van a justificar. Porque además la palabra democracia nos lo dice, ¿no? El gobierno es del pueblo, la soberanía es del pueblo popular. Claro. Y para que esto sea posible, los gobiernos que nos presiden, que nos gobiernan, tienen que ser elegidos por nosotros. Y en este por caso, nosotras. además, el golpe de Estado, lo que estas personas además tienen como a su favor para hacer el golpe es que son los que manejan la fuerza, la violencia, porque no es que el golpe de Estado lo hizo cualquier otra de las, formas de organización de la vida social. Claro. Fueron los militares, que son los que tienen el monopolio de las armas. Absolutamente. Entonces es como Absolutamente. doblemente injustificado. El Estado es el único que puede ejercer el poder a través de las armas. El poder se llama coercitivo. Y si es el mismo Estado el que va a perpetrar contra su propia sociedad civil, cuentan con una gran cantidad de armamentos, y no solamente armamentos materiales, sino de disposiciones y de información para poder intervenir y derrocar a la presidenta y además tomar políticas disciplinadoras con la sociedad. Bueno, fíjate que cuando asumen las primeras frases de ese día, del 24 de marzo del 76, que se escuchaban, ni bien asumen la conducción del Estado, se escucha este tipo de denunciado por parte de los militares, que esta es una decisión por la patria, o sea, como anteponiendo, ¿no?, que lo hacen por el bien de todos los argentinos, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, ¿no?, como colocándose ellos mismos en una especie como de halo o de ser elegidos para esto, ¿no? Hablan de la recuperación del ser nacional, que es como... Bueno, esto se parece a mucho a lo que trabajamos con el Holocausto también. Claro, ¿no? con el fascismo, ¿no? Tiene que ver. Y y esa proclama decía también que había un puesto de lucha para cada ciudadano, como introduciendo en la Argentina la idea de guerra civil, ¿no? Que de algún modo también... La guerra interna, la guerra interna. Lo que hablabas vos en el otro programa. Y también introduciendo en cada sujeto, en cada ciudadano, como si fuese una responsabilidad por ese ser nacional. Claro. Si vos te opones a esta dictadura, por lo tanto, no querés a tu patria. Me parece que eso es lo que querían implementar ahí desde lo simbólico también, pensarlo desde el lenguaje, desde lo simbólico. Y se asocian ellos mismos a la defensa irrenunciable de la patria, entonces estar en contra de ellos es ser apátrida, que era como el peor epíteto en ese momento. Totalmente. Porque estaba asociado la antipatria a las ideologías de izquierda, ¿no? Sobre todo porque la izquierda tiene, digamos, una forma también de trabajar lo que es la lucha social, donde hay una crítica a ciertas formas que se generan en torno a lo nacional, ¿no? Absolutamente. Entonces, no se olviden que el comunismo, por ejemplo, habla de, Marx habla de proletarios del
del mundo unidos, ¿no? La famosa internacional, donde es más importante en todo caso la unidad de todos los explotados más allá de las diferencias. Eso no significa estar en contra de los países, o sea, es como un reduccionismo que lo que buscaba es crear un enemigo directo y concreto para afirmarse los militares ellos en el poder como únicos fieles o leales a la idea de patria. Absolutamente, la idea de transformar, ¿sí? En lugar de tomarla de este modo, los militares lo que van a hacer es hacernos creer, hacerle creer a la sociedad que lo que está queriendo hacer todo ese grupo de personas tiene que ver con la destrucción. Y lejos está de eso. Las izquierdas no buscan destruir, lo que buscan es la transformación, o estos llamados subversivos, ¿no? A ver, se borra la división de los poderes del Estado. Absolutamente. Digo, a ver, ¿qué decisiones toman así directamente anti-republicanas? La primera es que no existe división de poderes, ¿no? Nosotros hoy en día tenemos una división de poderes donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial que entre sí se van limitando el poder. Cuando esto no existe, el poder se convierte en un poder absoluto y unilateral. ¿Sí? Esto es absolutamente peligroso y absolutamente antidemocrático. Dentro de eso, la Constitución Nacional... digamos, si no está en funcionamiento, tampoco tenemos un texto que nos permita proteger nuestros derechos y garantías y que obviamente, como venimos diciendo, es el Estado el que debe proteger, garantizar esos derechos y garantías. Derechos civiles, ¿sí? Como el derecho a la libertad de expresión, derechos políticos como el derecho a votar, a ser elegidos y elegidas, y derechos sociales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Bueno, esto es parte del marco legal que desaparece y por lo tanto la sociedad no tiene a dónde ir a reclamar. En la educación también, ¿no? Una intervención directa en las instituciones educativas. Absolutamente, una bajada de línea para con los docentes, por ejemplo, diciéndoles qué es lo que podían decir y qué es lo que no podían decir, disciplinando a los docentes y a los alumnos y en algún punto permitiendo algo que es tremendo, que es permitir que cualquiera pueda denunciar cualquier cosa. Cualquiera podía ir y denunciar a un docente y eso era tomado como válido y por lo tanto ese docente estaba todo el tiempo controlado para Total. En la necesidad de construir que esto vamos a ver un video ahora, de construir la figura del subversivo, digamos. O sea, todo tenía que encajar adentro de ese sintagma, entonces, digamos, se volvió la palabra subversivo una palabra clave. Y aplicada para casi cualquiera que se oponga a las directivas de este gobierno terrorista. Veamos en el siguiente video justamente el concepto de lucha antisubversiva, que es un concepto a partir del cual las Fuerzas Armadas generan la mayoría de sus acciones violentas durante la última dictadura militar. Para 1976, las organizaciones guerrilleras están derrotadas militarmente. El operativo Independencia y el fracaso de la toma del batallón Domingo Viejo Bueno de Montechingolo fueron un golpe mortal para el ERP. Mientras que muchos de los cuadros activos de Montoneros están librados a su suerte. Pero la nueva dictadura va a usar la lucha antisubversiva como excusa para disciplinar a la sociedad a sangre y fuego. El propio Videla expone sin eufemismo los principios de su gobierno. Es menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Es por estos días que la palabra subversivo se extiende a todo aquel que no esté de acuerdo con la dictadura, como por ejemplo estudiantes, trabajadores, artistas, sindicalistas. Volvimos a sentirnos argentinos en un marco de seguridad. Si miramos a nuestro alrededor, vamos a darnos cuenta que muchas cosas han cambiado después de aquel 24 de marzo. La Junta llega a un nivel tan alto de censura que considera subversiva la matemática moderna y ordena el secuestro y quema de libros solo por tener en su título la palabra Cuba. Argentina recupera su histórico camino de libertad. Como por ejemplo el famoso manual de física La Cuba electrolítica o un ensayo sobre el cubismo. Las autoridades
acentúan su acción. Es una vasta contraofensiva de las fuerzas legales. El horror ha quedado atrás. La sociedad argentina pasó una durísima prueba. Ha llegado el momento de ganar la paz. Bien, estamos viendo, ¿no? Veíamos recién en el video esto, cómo se fue construyendo esa categoría de subversivo. Vos decías, metían a todos ahí adentro y con ejemplos hasta ridículos, ¿no? De si alguien llevaba un libro que les resultaba alguno medio extraño, Absolutamente. lo tildaban de subversivo, pero... Decía la palabra cubismo, ¿no? Ponele, porque cubismo claro. se parecía... Digo, ahí hay toda una situación donde cualquiera podía ser perseguido. Eso va generando una situación muy particular en relación a la violencia política, que tiene que ver con la diseminación del terror en todo el cuerpo social. O sea, todos tenemos miedo, todas tenemos miedo, porque cualquier cosa puede ser considerada antisubversiva, opositora. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a retroceder y a querer cuidarnos a nosotros mismos. Frente a eso, hay una situación de, digamos, de desprendimiento de los vínculos sociales. Es muy paradójico porque justamente se suponía que los militares decían que venían a reinstaurar la ley y lo que hacían en este estado así como de anomia, donde todo el mundo podía delatar al otro de subversivo, era, digamos, quitarle poder a las instituciones que son las que resguardan la ley. Digo, nosotros en un sistema democrático estamos amparados justamente por la ley. O sea, no puede venir cualquiera, incluso el Estado, a hacer de nosotros cualquier cosa porque estamos resguardados por la Constitución que garantiza nuestros derechos como ciudadanos, ¿no? Esto es lo que se disolvió. Absolutamente. ¿Sí? Y si bien siempre decimos que este Estado terrorista implementó sus prácticas sistemáticas de forma clandestina, lo cierto es que también se hacía a la luz del día. Total. Se hacía en la vía pública. ¿Para qué? Justamente para esto que estamos diciendo, para diseminar el terror, para que nosotros tengamos miedo y no podamos salir a la calle. Entonces, esta cuestión dicotómica entre la clandestinidad y lo público es lo que va a hacer a esta situación, una situación tan crítica. Hay una figura clave que es la de los desaparecidos, ¿no? Tema que todavía está ahí, candente. Desde el presente, ¿no? si lo en un momento presente. hay mucha gente que empieza a desaparecer y se sabía secuestrada, chupada por los militares. Y en un momento le preguntan a Videla qué pasaba con esa gente que nadie sabía nada dónde estaban. Y él se asombra, el discurso es muy famoso, dice, no sé, no tengo idea, no están... ni vivos ni muertos. No están ni vivos ni muertos, no sé, no son, dice, ¿no? Son desaparecidos, ¿no? Casi como instalando esta categoría, digamos, que va un poco en relación a lo que vos decís, porque también es una categoría, la del desaparecido, es no solo la muerte concreta de aquellos que asesinaban, sino la generación de un terror colectivo, ¿no? Porque la incertidumbre esa es como disciplinadora. Absolutamente, absolutamente. Es disciplinadora también porque no solamente se roban las vidas, sino que también se roban las muertes, ¿no? La posibilidad de las familias de saber por lo menos dónde están esos cuerpos. Digo, eso me parece absolutamente desgarrador para las familias y absolutamente, como decís vos, disciplinador. Totalmente. La categoría de los desaparecidos es una de las claves que se asocia y se acompaña con todo lo que veníamos diciendo. Déjame contarte, ya nos estamos yendo a la pausa, que yo hice la secundaria la mitad al final de la dictadura y esto que decíamos antes de la vida escolar, yo la tengo como muy presente, la de entrar todos los días a la escuela y que con 2 dedos un preceptor me pusiera los 2 dedos atrás de la nuca para ver si tenía el pelo largo. Imagínate que salí de ahí y no me corté más el pelo. Imagínate el trauma que genera esas prácticas disciplinadoras, pero que hacen a lo cotidiano, ¿no? Sí. No es solo el tipo de manual que te hacían leer, que era un papelón. Era también esa cosa, ¿no? Parece que la dictadura muestra todo su poder en ese control de la intimidad, que hace que cada paso que des esté absolutamente monitorizado en relación a lo que podés y lo que no podés, ¿no? Qué difícil para los chicos y las chicas de hoy
imaginarse eso en relación a las escuelas. Digo, incluso en relación a este programa que nos habilita a hablar de estos temas, en los que estamos trabajando el tema de la memoria. Qué difícil es entender que la escuela también formó parte, digamos, de todo este entramado estatal que permitía este control social y que permitía esta diseminación del terror. Nos vamos al recreo escuchando el testimonio de un alumno que nos va a contar con algunas frases la historia de Laura Carlotto. Laura Carlotto era estudiante de historia. En noviembre de 1977 fue secuestrada y trasladada al centro clandestino de detención La Cacha, ubicado en Olmos, a las afueras de La Plata. Tenía 3 meses de embarazo. Durante su trabajo de parto, sus gritos fueron opacados por los gritos de miles de hinchas alentando a la selección argentina en el Mundial. Dio a luz en cautiverio, le puso Guido a su hijo, pero solo pudo pasar unas pocas horas con él. 2 meses después de haber dado a luz, Laura fue asesinada a sus 23 años. Su madre, Estela Barnes de Carlotto, fundadora y presidenta de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, en 2014 dio con el paradero de su nieto, Ignacio Urban, el cual ahora mantiene su identidad como Ignacio Montoya Carlotto. Hasta el día de hoy se sigue pidiendo memoria, verdad y justicia y se siguen buscando los nietos no recuperados. Seguimos aquí en Seguimos Educando, trabajando este tema tan presente, ¿no? Que habla del pasado en su vínculo directo con nuestro presente, que es el terrorismo de Estado en la Argentina. Estábamos haciendo como una primera introducción y vamos a analizar, si te parece, las características así como más sobresalientes del terrorismo de Estado. Dale, vamos a poner características. Dale. Del terrorismo de Estado. Sí. Podemos decir, digamos, en ese sentido, retomando algo de lo que hablábamos acerca del disciplinamiento y de lo que es la cuestión de la represión, ¿no? Que habría como un primer rasgo, si te parece. Dale, entonces sería el uso de la violencia y distintos mecanismos represivos. Totalmente. ¿Qué palabra violencia, no? Exactamente, porque aparte nosotros, digamos, dijimos que esta violencia no solamente era una violencia material y concreta, que es, digamos, lo que sucedió. Digamos, hubieron exilios, torturas, persecuciones. Si te parece, te muestro algunas imágenes, Darío. Dale. Para ver, por ejemplo, este amedrentamiento, ¿sí? Si bien, digo, podían llevárselo o no, ya ver eso en la calle genera temor, ¿no? Sí. La quema de los libros, ¿no? La quema de los libros como una forma de censura. Bueno, sí, la presencia de los tanques en las calles. La presencia de los tanques en las calles. La Escuela Mecánica de la Armada. Perdóname, Juli, digamos algo. No es la policía, son los militares. Digo, hay una diferencia. La policía es una institución que está pensada para la seguridad interior. Las Fuerzas Armadas no. Entonces, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, y menos están pensadas... Fíjate el vacío de la calle. No, bueno, y menos está pensado el rol de las Fuerzas Armadas para gobernar, imagínate. Ni para hacer sentirle miedo a las personas a caminar por la calle, ¿no? Y, bueno, la presencia de la Escuela Mecánica de la Armada, esta imagen, nos muestra también la existencia de los centros clandestinos de detención. Claro. Como una manera de tortura, de persecución, de asesinamiento. Y también, digo... Poco a poco en nuestro país se iba notando, se iba sabiendo que existían algunos espacios, aunque estos espacios, estos lugares no funcionaban abiertamente, se iba sabiendo que existían lugares en donde se llevaban a las personas, pero no había información. No, estaba la información totalmente solapada. O sea, hablamos de censura, hablamos de represión, hablamos de esas normativas que tenían que ver con la vida cotidiana, pero después hablamos de una violencia directa que tiene que ver, digo, con asesinatos y tiene que ver también con estas derivaciones. El exilio, por ejemplo, hay muchísima gente que tiene que escapar
y sale, se va a vivir... Pierde su lugar de origen, su trabajo, su familia, sus amigos. Ahora, la construcción de los centros de detención ya es como directamente, digamos... Es tremendo. Además, bueno, la apropiación, digo, muchas personas de las, digamos, que eran llevadas, chupadas, como vos dijiste, eran mujeres, muchas de esas mujeres estaban embarazadas y adentro de esos centros clandestinos muchas mujeres han tenido a sus hijos y esos hijos han sido apropiados. Toda detención en la Argentina, mientras la Argentina es un país democrático republicano, es un hecho posible y hace obviamente al sistema de seguridad constitucional. Ahora, estas eran detenciones ilegales, eso significa que no eran anoticiadas y que además no se sabía primero a quién se llevaban y a dónde se los llevaban. Los centros de detención ilegal fueron la clave de todo este sistema represivo. Como bien vos mostrás aquí en la foto, la Escuela de Mecánica de la Armada, que cualquiera de ustedes puede ir en Capital Federal. En Capital Federal, por la Avenida Libertador, y aparte estaba ahí, no es que el centro de detención estaba lejos, o sea, convivía con lo que era la vida diaria del porteño. Sí, de hecho, la clase que viene vamos a trabajar un poco con la situación respecto a la Escuela de Mecánica de la Armada, al mismo tiempo que se jugaban los partidos en el Mundial de Fútbol. A metros de ahí, porque la cancha de River queda ahí nomás. Bueno, con lo que no contaban los militares era con que toda esta gente que era detenida tenía familia. Y esos familiares no se quedaron callados, dentro de un sistema, ¿no? Muy violento. La verdad, empezaron a organizarse. ¿Te parece que primero veamos un video sobre estos familiares y volvemos después con Julia a analizarlo? Pero a pesar del terror y la represión, un grupo de civiles empieza a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de secuestrados comienzan a recorrer las comisarías, juzgados y oficinas públicas en busca de información. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Algunas no solo buscan a sus hijos. Existen muchos casos de mujeres desaparecidas que al momento de su secuestro estaban embarazadas. Lo que no saben estas madres es que en muchos centros clandestinos de detención hay maternidades clandestinas, donde las secuestradas dan a luz y sus hijos son apropiados por los mismos represores o entregados a familias cercanas a los militares. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. El 30 de abril de 1977, distintas madres de desaparecidos se encuentran espontáneamente en la Plaza de Mayo. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Como las reuniones están prohibidas, las madres comienzan a moverse en círculos alrededor de la pirámide, que así nacen las rondas de las madres de Plaza de Mayo. Yo digo, si esas madres se hubieran preocupado por sus hijos de la misma forma que se preocupan hoy, no estarían lamentando la desaparición de sus hijos. El reclamo de los familiares de los desaparecidos comienza a inquietar a los militares, sobre todo porque comienzan a recibir la atención de periodistas extranjeros. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Vemos allí en una foto, ¿no? Es una marcha de las Madres de Plaza de Mayo, me imagino. Exactamente, las Madres de Plaza de Mayo que en un contexto, acá estamos viendo la imagen, que en un contexto absolutamente complejo para resistir. Ya trabajamos durante el genocidio contra los judíos que las actitudes sociales frente a estas situaciones fueron diversas, pero lo cierto es que no era fácil resistir y las madres de estos desaparecidos que vos mencionaste antes, bueno, fueron a la lucha. En un principio de forma individual, ¿no? En un principio fueron cada una por su lado, pero cuando estaban en la calle se encontraban con otras. Seguro. Y todo eso empezó a generar o a posibilitar la creación de organizaciones de búsqueda, ¿no? Vamos a ir con la segunda característica del terrorismo de Estado, si te parece, que tiene que ver con algo que ya mencionamos, que es la utilización del terror como un mecanismo de disciplinamiento. Claro. ¿Sí? La utilización del terror. Sí. Yo recuerdo en esa época, siendo chico, en mi casa, mi familia diciéndome no hables con nadie en la calle y teniendo como muy incorporada este imaginario de, digamos, de la amenaza permanente de que es el otro, ¿no? O sea, todo es un enemigo potencial. Todos son un enemigo potencial, ¿no? Eso es muy interesante pensarlo desde este lugar que yo te decía del individualismo, ¿no? Cómo cuando hay una persecución, lo que se intenta romper son los conglomerados sociales, las agrupaciones sociales, y por lo tanto empezamos a tener como una actitud más individualista que yo te diría que hoy en día persiste. Nada que ver con esto, ¿no? Pero sí persiste en nosotros la actitud de tener cierto temor para con el otro. Sí, sí, es evidente que... Yo creo que deja huellas, ¿no? Obvio, es evidente que todavía estamos, de algún modo, sufriendo, padeciendo, resignificando también, digamos, la huella de la dictadura. O sea, la dictadura no es un pasado que pasó. O sea, tiene todavía un presente porque de algún modo se dieron, digamos, transformaciones tan de raíz que todavía están presentes, digamos, en la forma en que nosotros, en un sistema democrático, sin embargo, tenemos que repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Absolutamente. Pende todavía muy cerca. La historia reciente te toca la puerta todo el tiempo, como para no volver allí. Me parece Fíjate que cada tanto, perdón, Juli, que cada tanto, viste, siempre aparece esta idea de la idea de un golpe como un fantasma, ¿no? Absolutamente. No, yo quería recuperar lo que habías dicho vos, que es que todo esto se metía en la intimidad. Claro. Digo, en esa intimidad es donde también nos crían, en los lugares en donde estamos, las amistades que hacemos, y todo eso se va obviamente transmitiendo de generación en generación, y por eso capaz tenemos abuelos, padres, dependiendo la edad de los chicos y de las chicas, que todavía transmiten estas ideas de temor hacia, por ejemplo, la vía pública, ¿no? El encuentro en la vía pública. Total. Creo que esas son las huellas que está bueno pensar, y está bueno pensarlos desde un lugar de apropiación de nuestra propia historia, ¿no? Esta cosa que pasó en el pasado también está en el presente. Bueno, vamos con la tercera característica, ¿te parece? Sí. Tiene que ver con algo que también ya mencionamos, que es la ley de la clandestinidad. Bien, ¿qué es la ley de la clandestinidad? Algo que ya mencionamos, todo sucede por fuera de la ley, ¿sí? Todo sucede en la clandestinidad, aunque también dijimos que existía algo que también pesaba, que era que muchas de estas cuestiones que aparecían como clandestinas o en palabras, por ejemplo, la palabra de los desaparecidos, en palabras abstractas, poco claras, también sucedía en la vía pública, ¿no? Si el Estado es aquel que tiene que velar y resguardar los derechos de todos los ciudadanos en la sociedad civil, en una dictadura el Estado se vuelve el principal agresor a la sociedad civil. Totalmente. Vamos a ver en el próximo video cómo se transformó entonces el Estado, cómo fue pasando a este lugar de agresión en el marco de lo que son las dictaduras latinoamericanas. A través del terrorismo de Estado, las Fuerzas Armadas implementaron una política de terror sistemático que funcionó de forma totalmente ilegal y en contra de la población. Todos estaban comprometidos, desde los altos mandos hasta los rangos más bajos.
De manera clandestina, utilizaban una red de centros de detención en todo el país, donde miembros de las tres fuerzas torturaban, obligaban a dar a luz a las mujeres secuestradas, les robaban sus hijos y los asesinaban. El régimen buscaba quebrar a los detenidos para que dieran información sobre sus compañeros de militancia. En la Argentina, funcionaron más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Vamos con otra nueva característica, ¿te parece? Dale. La cuarta que quería mencionar es la idea de la deshumanización del otro, ¿no? El otro o la otra deshumanizado, ¿no? Creo que en este sentido todo lo que venimos contando hasta ahora va construyendo una idea de un ser humano, de un sujeto que más que sujeto humano es tratado como un animal, como un objeto, ¿no? Privado, ¿no? Está privado de derechos, está privado de todo lo que lo hace ser humano. Se lo considera que por sus ideas o por sus prácticas no merece la categoría de ser humano. El otro es otro justamente. La misma idea de otredad supone que es un otro porque no llega a aplicar ni siquiera para ser un prójimo, un semejante. Por eso la idea de otredad es una idea que hace ruido, porque ¿quién es el otro? Es el que ni siquiera puede ser visto como alguien igual a vos. Por eso diríamos que merece la exclusión y merece, en el peor de los casos, el exterminio. Absolutamente. Bueno, y en ese sentido creo que hay todo un proceso de no solamente de deshumanización, sino de, digamos, de sustracción de la dignidad, ¿no? La vida, el transcurso de la vida, cuando tiene sustraído, vulnerado los derechos, no es una vida digna, no es una vida... De hablar. El tema es que, digamos, en una democracia el otro es justamente el que no piensa como vos y bueno, tenés que aprender a convivir porque lamento comentarles que no todo el mundo piensa como uno. Entonces, lo maravilloso de la democracia tiene que ver con poder eso, dialogar con el que no piensa como uno y aprender de eso. O sea, no necesariamente compartir, pero aprender a convivir con las diferencias de los otros. Absolutamente. En cambio, en un sistema dictatorial, esa digamos, necesidad de una convivencia con la diferencia no se da y básicamente lo que se hace es exterminar la diferencia postulando que tu propia manera de pensar es la única y que lo que no se ajusta a vos no es alguien que piensa diferente, sino que no es alguien. Por eso es deshumanizado el otro. No es alguien que piensa diferente, sino no es alguien. Entonces está puesto en el lugar indicado para ser después chupado, exterminado, asesinado. La figura del desaparecido. Imagínate que para poder llegar a ese extremo es porque realmente se piensa que no hay ningún tipo de entidad en ese otro que es arrojado desde los aviones al Río de la Plata. Absolutamente. Y también un poco pensando en toda la cuestión ideológica que también se quiere exterminar, pensar que obviamente también se va a buscar digamos, el corte del legado, ¿no? Del legado de las familias. No solamente hay que exterminar cuerpos, sino que hay que exterminar ideas que no se transmitan, ¿no? El objetivo de este terrorismo de Estado es que ciertas ideas no se transmitan y por lo tanto no existe ahí pluralidad de voces. Cero. Todo esto amparado por la utilización de los recursos del Estado. Absolutamente. Esa es la quinta característica, digamos, que tiene que ver con el uso de todos los dispositivos del Estado a disposición justamente para lograr esto, la eliminación de ese otro. Perfecto. Pero... ¿Lo anotás? Dale, buenísimo. Acá arriba. Nos cruzamos. Sí. Gracias. Siempre me tengo que agachar mucho. No, te borré arriba para que la sexta la escribas arriba. Buenísimo, gracias. Recursos del Estado para... los asesinatos masivos. Claro. Que es lo que siempre vos venís insistiendo desde el inicio de esta materia, ¿no? La diferencia, digo, no por justificar nada, pero digo, cuando es el Estado el que asume para sí el lugar del perpetrador, no hay mucho dónde más... ir. No hay dónde ir. Y ahí es donde quizás me gusta recuperar lo que vos decías de las Madres de Plaza de Mayo, de las organizaciones, que de hecho vamos a trabajar la clase que viene con esto, recuperar la importancia de estas organizaciones para ocupar un lugar que el Estado no está ocupando, que es la preservación de los derechos y las garantías de las personas. Todo esto es lo que se quiebra, ¿no? Digo, para pensar el
En el sexto punto, sí. Exactamente. El quiebre, lo anoto acá arriba. Voy a poner el 6, yo sé que queda raro, pero bueno, no tenemos lugar. Quiebre de los lazos. De los lazos sociales. ¿Qué significa esto? Diseminación de las agrupaciones, la gente no se puede sindicalizar, no se puede agremiar, no se puede juntar incluso en la calle, ¿no? Imagínense chicos, chicas, los jóvenes, que la policía y que el ejército no los deje transitar libremente en la calle. Todo lo que implica un agrupamiento en pos de un proyecto social o político es visto como una amenaza. Una amenaza. Exactamente. Claro. Y un poco retomar esto que yo decía del individualismo. Esto va generando un me cuido yo. Me cuido yo. ¿Y cuido qué yo. es, a ver, si nos ayudás a pensar, una de las frases más famosas de esa época que después la tomó mi amigo Felipe Piña para hacer un programa de televisión? Algo habrán hecho. Bueno, me parece que esa frase tiene que ver es un enunciado que justifica la persecución y el amedrentamiento del Estado hacia ciertos grupos, hacia ciertos ideales. Pero el algo habrán hecho significa no sé por qué los secuestraron o por qué están desaparecidos, pero si lo están, algo habrán hecho. O sea, por algo están ahí. Por algo están ahí. O sea, nunca se duda de el que desaparece, digamos. Y tampoco se dice el por qué, ¿no? Entonces, es lo mismo que lo que vos decías de los desaparecidos. Son como esas palabras o esos enunciados que invitan un poco digamos, que son abstractos y que permiten armar un entramado que está por fuera de la ley. Yo también me anoté el divide y reinarás o divide y vencerás, ¿no? Claro. Como una cuestión de diseminar estos lazos sociales. Y que en algún punto está bueno pensar que le sirve mucho al capitalismo, ¿no? Esta cuestión de romper con los lazos. Si bien después el capitalismo funciona con agrupaciones, hay una cuestión del individualismo que es útil, Y bueno, y estos procesos lo que van a hacer es romper. Y en muchos casos, obviamente, hay cuestiones que no se pueden rearmar, porque cuando desaparece gente, cuando desaparecen personas, desaparecen ideas. Veamos esta figura, la del desaparecido. Me parece la figura más emblemática de la dictadura militar, la última en la Argentina. Vemos este video y volvemos con Juli. ¿Qué es la figura del desaparecido? La palabra desaparecido, tanto en Argentina como en el exterior, se asocia directamente con la última dictadura cívico-militar de 1976, ya que el terror estatal tuvo como uno de sus principales mecanismos la desaparición sistemática de personas. La figura del desaparecido hace referencia, en primer lugar, a aquellas personas que fueron víctimas del dispositivo del terror estatal. Los cuerpos de quienes fueron secuestrados, torturados y muchas veces asesinados por razones políticas nunca fueron entregados a sus familias. Algunas todavía hoy siguen sin encontrarlos. Otras dictaduras de Latinoamérica y el mundo también utilizaron esta metodología represiva, pero no todas ellas produjeron un dispositivo como la desaparición de personas y el borramiento de las huellas del crimen. Lo específico del terrorismo estatal argentino residió en que la secuencia sistematizada que consistía en secuestrar, torturar, asesinar, descansaba sobre una matriz cuya finalidad era la sustracción de la identidad de la víctima. Se puede afirmar que la consecuencia radical que tuvo el terrorismo de Estado a través de los centros clandestinos de detención fue la sustracción de la identidad de las personas. Para llevar adelante esta metodología se valieron de una red de dependencias militares, policiales y hasta escuelas o fábricas donde eran llevados los detenidos. Se los encapuchaba, se les asignaba un número en lugar de su nombre y se los mantenía incomunicados. El ejercicio sistemático del terror desplegó otro mecanismo siniestro,
la apropiación y sustracción de las identidades de niños y niñas. Nunca más. Vos sabés, Juli, que hablando de la vida y la muerte, hay toda una idea, digamos, de que la muerte es lo que viene después de la vida, que es la forma, digamos, con la que más nos representamos a la muerte, como si fuese lo que viene después de la vida. En realidad, la muerte, más que lo que viene después, es el final de la vida, ¿no? Entonces, hay una famosa frase filosófica que dice que aprender a morir es saber vivir, ¿no? Digo, Mirá. asumir que se trata de algo que nos compete, ¿viste? Que hace al final de nuestra vida. Y los militares no solo se apropiaron de la vida de los desaparecidos, sino que no los dejaron morir. O sea, no solo te expropiaron la vida, sino que te expropiaron tu propia muerte, que es la posibilidad de que ese morir le diera como un final a la propia existencia. Todos nos vamos a morir y de alguna manera esa constancia de nuestra finitud hace a la historia que después decidimos nosotros contarnos o hacer de nosotros mismos. Ahora, si no te dejan morir, te están quitando como la posibilidad de escribir tu final. Si la vida es un cuento, la muerte es el final. Te la escribe otro. Pero ni siquiera, porque ni te la escriben, o sea, te expropian. La escribe otro, sí, o sea, en el sentido de que no te dejan que termines de contar tu propia historia. Es doblemente cruel, si querés. No solo que te expropian la vida, sino también la posibilidad de tu propio morir. Y lo pienso en la mayoría de los desaparecidos que eran jóvenes, con este deseo de transformación, con este deseo de modificar lo establecido para tener una sociedad más justa. No es modificar lo establecido por modificar, es buscar una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más democrática. En ese contexto es donde la vida... es que la represión, digamos, militar fue por todo, ni siquiera... Porque viste que siempre la justificación tiene que ver con el estado de violencia que se vivía en ese momento, que también existía. Pero acá, digo, lo novedoso, lo inaudito, lo insólito es esta especie de aplanadora. Y aparte que lo hace el Estado. Desde el Estado fue y decidió exterminar todo lo que había, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido me parece que es toda la práctica que hacemos acá en el programa o en la escuela vinculada a la memoria, a la pedagogía de la memoria, traerlo en el presente, también se dificultó y tiene mucho trabajo hecho porque el terrorismo de Estado no ha dejado muchas marcas, muchos testimonios materiales, ¿no? Muchas cuestiones materiales. En ese sentido, al no tener pruebas, es difícil reconstruir esta historia, ¿no? Y fue adrede, ¿no? La inexistencia de las pruebas fue parte del mecanismo sistemático. Voy a poner un ejemplo, la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que la crea Alfonsín en 1983, cuando sale a buscar estos famosos centros clandestinos que que hoy conocemos que había más de 500, no los encuentra. ¿Por qué? Porque funcionaban en escuelas, funcionaban en talleres, funcionaban clandestinamente. Totalmente. En ese sentido, es muy difícil esta recuperación y para eso me parece interesante, como para ir cerrando la clase, traer un testimonio de Timerman, que él fue secuestrado. Jacobo Timerman, que fue secuestrado en 1977, fue torturado y luego de 30 meses logra salir, ¿sí? Gracias a los reclamos internacionales que estaban haciendo las organizaciones de derechos humanos que se estaban gestando y me parece interesante que él después escribe un libro en donde reproduce justamente un diálogo que tuvo con uno de los represores que estaba ahí. Que es Ramón Camps. Exactamente. ¿Te parece que lo leamos? Sí, era el jefe de la policía bonaerense, muy reconocido también, lamentablemente, por su crueldad, ¿sí? Este es un fragmento del libro que escribe Timerman, donde está, ¿no? el diálogo que tiene con Camps. Yo hago de Camps y vos de Timerman. Bueno, dale. Empiezo. Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones. ¿Qué quiere decir todos? Todos, unos 20.000. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres. ¿Y por qué cree que el Papa no protestará ante esta represión?
Ya lo están haciendo muchos gobernantes mundiales, muchos gobiernos mundiales, líderes políticos, dirigentes gremiales, científicos. No quedará vestigio ni testimonio. Es lo que intentó Hitler con su política de noche y niebla, enviar a la muerte, convertir en ceniza y humo a aquellos a quienes ya había quitado todo rastro humano, toda identidad. Y sin embargo, quedaron en algún lugar, en alguna memoria, registrados sus nombres, sus imágenes, sus ideas. Por todos ellos, y cada uno pagó Alemania. Y aún está pagando con un país que quedó dividido. Hitler perdió la guerra, nosotros ganaremos. Decía en ese momento Camps, ¿sí? El libro se llama El caso Camps, punto inicial, de Jacobo Timerman. Si te parece tremendo el diálogo, Tremendo. Aparte de la confianza que se tenían en ese momento. Después viene Malvinas, un tema que ya vimos en la clase de historia, digamos, pero si te parece, para ir terminando la clase, le dejamos a nuestros estudiantes una tarea, porque esta clase sigue la que viene. La que viene nos vamos a centrar justamente en todos estos procesos de resistencia que fueron surgiendo durante la dictadura y posteriormente para posibilitar, por ejemplo, la construcción de una pedagogía de la memoria como lo estamos haciendo ahora acá en el programa. Excelente. Vemos una placa, señor director, donde tenemos la actividad que les proponemos hacer. Pregunten a familiares, vecinos, vecinas, amigos, amigas que hayan vivido la última dictadura militar. ¿Cómo vivieron el periodo? ¿Qué recuerdos tienen de ese momento? Y que compartan alguna anécdota que puedan contar en un minuto, grabándola con sus celulares o bien escribiendo un texto corto y nos lo mandan a las redes de Dale. Seguimos Educando. Así los vemos con Juli, ¿sí? Saben que nos pueden escribir en Instagram a @seguimoseducando, Twitter Sí, ahí está. Seguimos Educando Instagram, Twitter, @seguimoseduc o por WhatsApp. Nos pueden mandar también. El WhatsApp es 11 011 32 62. Ahí está, 63 62. Gracias, Juli. Gracias a vos. Gracias, una clase impresionante. Gracias por esto, porque no es una clase solamente informativa, sino que va buscando justamente llegar a otro lugar. Ese lugar en el que nos construimos como seres humanos, con todo lo que implica ser humano, que es básicamente estar abierto al encuentro con el otro, ¿no? Gracias a vos por los diálogos. No, es fascinante, la verdad que un placer. Nos vamos escuchando un último testimonio y al recreo, un testimonio también de un estudiante que nos sigue contando sobre el caso Carlotto. En junio de 2014, un joven que tenía dudas sobre su identidad se comunicó por correo electrónico con abuelas de Plaza de Mayo. Quería saber sobre su origen. Recién a los 40 años había confirmado que no era hijo biológico de quienes lo criaron. Se hizo los análisis de ADN y el 5 de agosto de 2014 el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que era el hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya. Ignacio Montoya Carlotto es el nieto de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Memoria, verdad y justicia. Bien, cambiamos de materia. Nos metemos en las matemáticas, ¿sí? ¿Cómo andás, Lucas? Muy bien. Te vi ahí escuchando la clase de FEC. Ah, sí, claro. Tremendo tema, ¿no? Que atraviesa, digo, más allá de las disciplinas, obviamente. Totalmente. Lo que implica conocer un poco de historia, aparte saber. Como decía, es historia reciente, con lo cual es historia y a la vez hay un montón de cosas en nuestro día a día en donde aparece. Sí. De una, y yo me acordaba, digamos, cuando empecé la secundaria en 1981, que tenía clases de matemática, por ejemplo, ¿no? Claro. Cómo de repente, digamos, todo el contexto se modifica, pero hay algo que se sigue repitiendo. Digo, vos seguís teniendo la clase de matemática, claro, probablemente lo que sí sucedía era que la relación con el docente era otra, los derechos que tenían... hay materias que
tienen una tradición de Claro, como independiente de lo que pasa afuera del mundo. Como con que menos implicación. La empobrece definitivamente. La empobrece, pero bueno, es como se presenta la matemática muchas veces. Total. Y bueno. Y sin embargo hay un montón de lógicos y matemáticos con mucho compromiso político. El caso Sí, Bertrand claro. Russell, por ejemplo, Sí, que sí, además sí, sí. escribió textos. Sí, hay muchísimos matemáticos, físicos argentinos que han sido Ni hablar. exiliados durante el proceso. Klimovsky, Gregorio Klimovsky, que fue maestro mío, me acuerdo. Bueno, ¿con qué nos metemos hoy? Vamos a terminar hoy ¿Con el tema función cuadrática. ¡Qué bueno! ¿Viste? Nos lleva... Pero mucho nos llevó, ¿no? Nos llevó mucho, pero bueno, hoy vamos a terminar. Pero me lo aprendí. Y calculo que falta nuestro... igual, ¿eh? Pero ¿Falta? hasta acá vamos como... Sí, pero la matemática se aprende así. Sí, Es como- por supuesto. claro, por supuesto. paso a De paso. todas formas, una vez que uno entiende cómo pensar la cosa, Ya ya está. después no es tan difícil dar No. un paso más. Total. Entonces, me voy a poner acá. La actividad que vamos a abordar hoy es esta. Tenemos acá 4 fórmulas que representan funciones cuadráticas. ¿sí? Son funciones que van de los reales en los reales y estas son sus 4 expresiones, sus fórmulas. Sí. Y tenemos acá 3 gráficos que son parábolas, o sea, son gráficos de funciones cuadráticas. Son parábolas orientadas Sí, ahí los vemos. con las ramas hacia arriba o con las ramas... Bueno, en este caso son todas con Todas ramas para hacia arriba, arriba. pero digo, siempre con el eje de simetría vertical. ¿sí? El tema entonces de hoy va a ser ver cómo vincular alguna de estas fórmulas o todas, no lo sabemos, con alguno de estos gráficos o con todos ellos. ¿sí? Ver cuál corresponde a cuál. Eso lo vamos a hacer. Eso vamos a hacerlo luego de este video donde, bueno, hablando de un matemático con compromiso político y social, Adrián Paenza nos da ejemplos de funciones en la vida real. Supongamos que yo hiciera esto y yo estuviera midiendo la altura, nació una criatura, ¿está bien? Y nació midiendo esto. Esto que está acá sería el paso del tiempo. ¿Esto podría representar la altura? ¿Qué querría decir? Cuando yo miro acá, este punto que está acá arriba, ¿qué es lo que dice? Que a tanto tiempo, por ejemplo, al año o a los 2 años, lo que fuere acá, ¿cuál era la altura de esta persona? Bien, gracias Adrián Paenza. Nos metemos entonces con tu propuesta y cómo ir pensando de diferentes maneras, ¿no? Dale. A ver, yo podría mandarme a resolver esto por mi cuenta y contarles cómo se resuelve, pero la verdad es que me pareció mejor tomar algunas respuestas que tuvimos de estudiantes en otras veces que Sí, además resolví esta misma actividad. tenemos que hacer media hora de programa. Si lo resolvés de una, ¿qué hacemos? No, me puede llevar. Te puede llevar media hora, sos capaz. Eso no se Ok. tan grave. Entonces, tenemos algunos aportes que hicieron estudiantes respecto de cómo ir avanzando en esta cuestión, que por ahí te pido si me los podés ir leyendo, así yo tomo nota en el pizarrón, aunque sea de la síntesis, como para ir trabajando con esos aportes. Dale, ¿sí? por ejemplo, la función f tiene que ir con el gráfico, o sea, el primero, tendría que ir con el gráfico 1 o el gráfico 2, porque el vértice está en -1, -4. Bueno. Esto parece deducirse de la expresión canónica. Bien, a ver, lo que dice el estudiante, yo aquí hice una síntesis, ¿no? Dije, la función f sería esta, va con el gráfico, voy a poner acá, gráfico 1 o 2. Este estudiante dice que va la función f con el gráfico 1 o con el gráfico 2. Y el argumento que da es que el vértice dice que está en el punto -1, -4. Primero, es cierto que el vértice de la parábola que representa a esta función está en el punto -1, -4. La respuesta es sí, porque está en forma canónica. Ah, sí. Esto está en forma canónica, ¿no? Claro. Recordemos la forma canónica. Bueno, lo voy a escribir así. Es un número por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Entonces, el x del vértice, como acá hay un +1, aquí la fórmula tiene menos, sería -1. Claro, está. Menos -1 es +1, ¿sí? Y -4 es el y del vértice, que es -4. Así que el estudiante identificó bien que el vértice sería -1, -4. Y es correcto cuando uno mira los gráficos, el vértice está acá, en el caso del gráfico 1, que es el -1x menos 4 de y, así que podría ser. El gráfico 2 también es -1 de x menos 4 de y,
así que también podría ser. El gráfico 3 no podría ser porque no sé exactamente cuáles son las coordenadas, pero sí, seguro pero no que está en -4. Ya. Exactamente, ¿sí? Así que, bien, listo. ¿Alcanza con eso? No alcanza para cerrar, pero sí alcanza como para empezar a trabajar. ¿Sí? Primer aporte del estudiante correcto. Correcto. Y lo que hizo fue la función 1, para la función 1 descartó el gráfico 3. Bien. Sigamos. Luego, la función f vale 0 cuando x es igual a 1. Porque 1 más 1 es igual a 2 y 2 al cuadrado es 4. Y después le resto 4, es decir que si tomamos 1 y 0 como los vértices, ¿no? Es un punto de f. Bueno, a ver, vamos a retomar eso. A ver, no se entendió un pomo lo que dije, ¿no? Sí, más o menos. A ver, vos lo leíste, está bien. Entonces, f vale 0. Sí. F vale 0. Esto es lo que sentimos los profesores de matemáticas cuando corregimos algo escrito, ¿no? Claro, ¿de quién están hablando acá? Entonces, f vale 0, o sea, la función vale 0 cuando x vale 1. Sí, 1. A ver, ¿por qué? Lo que dice 1 más 1. Es 1 más 1 es 2. Y 2 al cuadrado 4. Después le resto 4. 4 menos 4, 0. ¿Sí? Entonces me da... O sea, lo que está diciendo acá es que f evaluado en 1 da 0. ¿Sí? Esto, si el estudiante lo hubiese masticado un poco más, por ahí lo podría reescribir de una forma que matemáticamente nos da la chance de que sea más simple y más comprensible también. Claro. ¿Sí? O sea, lo que hizo ahí fue usar el lenguaje coloquial para expresar esto. Y no el matemático. Y ahí nos generó por ahí alguna confusión. Después dice, lo mismo pasa cuando x es igual a -3. Bien, entonces dice, el mismo estudiante dice, cuando x vale -3 pasa lo mismo. Y es, a ver, -3 más 1 es -2. -2 al cuadrado es 4, positivo. -4, 4 menos 4, 0. O sea, lo que está diciendo es que f evaluado en -3 también da como resultado 0. Sí. Y concluye que entonces tiene que ser el gráfico 2. Entonces dice, este es el gráfico 2. A ver, ¿será cierto esto? Volvamos acá. El estudiante anterior nos había dicho, seguro que f no puede ser el gráfico 3, y eso lo habíamos aceptado, nos parecía que era razonable. Nos queda si es 1 o 2. Nos queda si es 1 o 2. Y lo que sabemos es que en 1 vale 0 y en -3 vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las raíces de la función, o sea, donde la función corta el eje x, es 1 y -3. Veamos si alguno de los dos gráficos tiene esa característica. Claro, el 2, claramente. El gráfico 2 tiene raíces en 1 y en -3. O sea, cuando x vale 1, la altura es 0, y cuando x vale -3, la altura es 0. Eso no pasa acá. ¿Sí? Perfecto. Por eso es que entonces... sabemos que es... Vamos a ver si tengo un fibrón por acá. Dijimos gráfico 2 es f. ¿Sí? Bien. ¿Continuamos? Bien. Sí. La función u, o sea, estamos en la tercera enunciación. ¿Sí? Esta se llama f, esta se llama g, esta se llama u y esta se llama j. Bien. La función u se hace 0 cuando x es igual a -3. La función u se hace 0 cuando x es igual a -3. Si quisiéramos reescribirlo en términos, poner un lenguaje un poco más formal, sería que f de -3 es igual a 0. ¿Sí? Porque multiplicaríamos por 0. A ver, vamos a ver. U. ¿Qué está diciendo este estudiante? Dice, x es igual a -3. Si x vale -3, pongo acá -3 y pongo acá -3. Claro. -3 más 3, 0. -3 menos 1 no me importa. No importa, porque lo importante es que 0. 0 por cualquier cosa va a dar 0. Y entonces es cierto que cuando x valga -3, esto da 0. Bien. Perdón, yo que escribí f, me equivoqué, esto es u. Ah, sí. ¿Sí? Perfecto. Y también cuando x vale 1. Bien. Y también cuando vale 1, cuando x vale 1. Bien, es lo mismo, ¿no? Solo que, a ver, si pongo 1 acá y 1 acá, esto me da un número, esto da 4, pero no importa. Sí. Lo importante es que cuando pongo 1 acá, claro, ya te da 1 0. menos 1 es 0. Entonces tampoco importa cuánto vale esto, lo que importante es que esto da 0. Y entonces también es cierto que u evaluado en 1 da como resultado 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las raíces... Sí. Claro, no, eso, que acá dice que u de x pasa por los puntos, -3, 0 y 1, 0. -3, esto quiere decir que el gráfico de la función pasa por el punto -3, 0, y esto quiere decir que el gráfico de la función pasa por el punto 1, 0. ¿Sí? Y me da igual que el anterior, ¿no?
Claro, eso lo que está diciendo es que las raíces de la función u son menos 3 y 1. Claro. Menos 3 y 1. No hay otro gráfico que cumpla ese requisito. Entonces, en principio, no hay otro gráfico tal cual. Por lo tanto, bueno, ¿será que este gráfico también corresponde a la función u? ¿Será que...? ¿Pero por qué dudas ahí? Bueno, en principio porque el único dato que tengo... Es ese. El único dato que tengo... ¿Pero en el caso de F tenés más certeza? En el caso de F... a ver... No, tampoco. También le voy a poner signo de pregunta. Ahora vamos a ver cómo podemos confirmar si cuál de las dos es o si son las dos. Ok. ¿Sí? Luego, para la función G, que es la segunda, se pueden usar las fórmulas para obtener el vértice y las raíces. Para la función G, que es esta, fíjense que la función G está escrita en forma polinómica, o sea, está escrito de la forma un número por x al cuadrado más un número por x más un número. ¿Sí? Entonces, lo que dice el estudiante, se pueden usar las fórmulas... Para obtener el vértice y las raíces. Claro, esas son las fórmulas que vimos la clase pasada. Tal cual. ¿Sí? Se obtiene, acá te dice cuánto. Bueno, la planteo Veámoslo. rápido, aunque sea. Dale. Digo, el x del vértice, si teníamos la expresión en forma polinómica, había que usar una fórmula que era menos b sobre 2 por a. Sí. ¿Sí? En donde b es el número que multiplica la x, que en este caso sería menos 1. Y sobre 2 por a, y a es el número que multiplica la x al cuadrado, que en este caso es 1. O sea que en este caso va a ser positivo, porque es menos y acá hay un menos más, así que es positivo, 1/2. O sea, 0,5. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué más dice? Y después te falta el otro, ¿no? 0,5, punto y coma. Bueno, claro, porque acá... La otra raíz. Este es el x del vértice. Sí. Este es el x del vértice. Si quisiéramos las raíces... Si quisiéramos la y del vértice. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? O sea, lo que digo es esto. Supongamos que es este. Tengo el x del vértice, o a ver, busquemos cuál puede ser. 0,5. Sí, solo el 1, ¿no? 0,5... no, 0,5 de x. 0,5 de x. Este vértice no está en 0,5 de x, está en menos 1. Claro. Este puede estar en 0,5. Ah, sí. ¿Está bien? Este vértice tiene coordenada que podría ser 0,5. Le hubieran puesto 0,5 él. Y bueno, no, está bien. Sería una ayuda fuerte, porque en todos hay números enteros y ahí... Tenés razón. Entonces, podría ser este. ¿Sí? Si queremos hallar el i del vértice, no son las raíces, lo podemos calcular ahora. ¿Qué hay que hacer para hallar el i del vértice? El i del vértice es a qué altura está la función acá, que va a ser menos 2, algo. Claro. Lo que hay que hacer es tomar 0,5 y reemplazar en la función g. Esto es verde, blanco, acá. G evaluado en 0,5 es 0,5. Es más fácil hacer la cuenta con un medio. Dale. ¿Sí? Que es lo mismo que 0,5. O sea, son dos formas de representar al mismo número. Entonces, 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 2. Esto da 1/4 menos 1/2 menos 2. Bueno, esta cuenta es una cuenta con fracciones. Hay 3 números. Los 3 tienen denominadores distintos en principio, ¿no? Porque este tiene un 4, un 2 y un 1. Lo fácil acá es hacer denominador como un 4, o si quieren hacemos así. 1/4, lo dejo como está. En vez de escribir 1/2 voy a escribir 2/4. Claro, que es lo mismo. ¿Sí? Menos 2/4. Y en vez de escribir 2, voy a escribir menos 8 cuartos. Tal cual. ¿Sí? Me encanta. Me encanta esa maleabilidad que tiene la matemática. Y entonces ahora es fácil, porque sumar 1/4, restarle 2 cuartos y restarle 8 cuartos da como resultado menos 9 cuartos. ¿Sí? Menos 9 cuartos que, si queremos hacer la división... Decimal es menos 2,25. Menos 2,25. ¿Sí? Que si miramos acá... Es eso. Tiene sentido. Tiene sentido. Sí, tiene sentido. A ver... Perfecto. ¿Estamos seguros de que esto es así? O sea, lo que quiero decir es esto. Nosotros tenemos una función g y sabemos que su vértice está en este punto. ¿Ya está? ¿Sabemos que entonces el gráfico es este? Bueno, habría que saber algún datito más, porque la parábola podría ser así o podría ser más abierta o más cerrada. Okay. Entonces, una cosa que podemos hacer
es, por ejemplo, ver cuánto vale en 0. Porque en el gráfico este parecería ser que cuando x vale 0, la función vale menos 2. ¿Podemos verificar eso? Dale. ¿Sí? No sé, el estudiante... No, acá el estudiante dice, es el gráfico 3. En los otros duda. Es el posible. Claramente es el posible. ¿sí? Pero bueno, bien vos como profe diciéndole... Calmate un poco. ¿Es el mismo Fede de la vez pasada? No, eso es una chica en este caso. Ok. Entonces, sacamos lo que habíamos dicho era para verificar que efectivamente G es este, una cosa que podemos hacer es ver si en 0 la función vale menos 2. Sí, exacto. ¿No? Si en 0 vale menos 2. Porque la única posible es esta. Estas dos no pueden ser. Seguro. Entonces, veamos G evaluada en 0. Igual mucha mala espina que no sea, ¿viste? O sea, te ponen 3 gráficos. Ok. G evaluada en 0. Igual vos como profe lo que evaluás es este proceso, no importa si le pegas. Claro, no es multiple choice, ¿sí? Digo, por favor. No, claro. Obvio. Claro. O sea, lo que tiene que quedar claro es que tener el vértice de una función te dice eso, te dice cuál es el vértice, no te dice todo lo demás. ¿Sí? ¿Me la juego qué es? Y sí, claro, ¿no? Porque es fácil. En este caso, 0, 0, menos 2. Menos 2. O sea que G en 0 es menos 2, por lo tanto, estamos seguros que el gráfico de G, porque tiene el vértice acá y además pasa por el punto 0, menos 2, tiene que ser ese. No hay otra parábola que tenga el vértice acá y que pase por este punto. ¿Sí? Entonces voy a anotar acá que esta es la función G. Nos quedan 2. Bueno, dale, a ver. Dale. La función J, nunca trabajamos con la cuarta, de J, X, es el gráfico 2 y se puede usar la fórmula de Bhaskara. Voy a borrar acá. ¿Se acuerdan, no? Que la clase pasada vimos la fórmula de Bhaskara. A ver, está en forma polinómica, por lo tanto se puede usar esa fórmula. ¿Sí? Esa fórmula necesitaba el valor A, B y C, que eran A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Sí? Entonces, este era el quinto, ¿no? Sí. El quinto comentario de estudiantes. Entonces, aplicamos la fórmula en esa función, que la voy a escribir, para que sea más simple, la voy a escribir como A por X al cuadrado más B por X más C. ¿Está bien? Escribí lo mismo, o sea, la función J la reescribí de una manera equivalente para explicitar quién es el A, quién es el B y quién es el C. ¿Sí? Le agregaste el 1 por. Le agregué el 1 por y le puse acá, en vez de menos 3, más menos 3. Más menos 3. ¿Sí? La fórmula era, recuerda cómo era la fórmula de Bhaskara, menos B más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A por C, todo esto sobre 2 por A. Sí, esta era una fórmula que nos aparecía, que en realidad eran dos fórmulas en uno, ¿no? Una era con más y otra era con menos, solo que como eran cuentas iguales... Hasta que no implicara uno u otro, resolvíamos para los dos. Entonces resolvemos con eso. Menos B, menos 2, más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 3, todo esto dividido, 2 por A, que es 1. ¿Está bien? O sea, acá apliqué la fórmula tal cual está, mirando esto. Y acá hay que resolver. Esto da menos 2 más menos la raíz de 4 por 3, 12. Acá hay un menos, así que este es negativo. Con este menos se hace positivo, así que es 12 positivo. Es más 12 esto. 4 por 1 por 3. Y 2 al cuadrado es 4, así que es 4 más 12, 16. Tuvimos suerte porque la raíz de 16 es un número entero. Claro, nadie lo pensó antes. No, claro, jamás. Y 2 por 1, 2. 2. Entonces, acá tenemos menos 2 más menos la raíz de 16, que es 4, dividido, este menos va acá adentro, dividido 2. Entonces, sabemos que el gráfico es una parábola, lo que estamos buscando acá son las raíces. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, es razonable que aparezcan dos valores. Es posible que aparezcan dos valores. Menos 2 más 4 es 2 positivo. Dividido 2, 1. Menos 2 menos 4 es menos 6. Dividido 2, menos 3. Y nos dice tu estudiante que es el gráfico 2. Que es el gráfico 2. Observemos las raíces. Seguro. Es el único caso que tiene al 1 y al menos 3 como raíces. Excelente. ¿Sí? En este caso,
Tenemos Entonces, la certeza. podría... este era el gráfico J. Sí. Bueno, en principio uno diría, bueno, podría ser el J. Bien. ¿Sí? Porque también tenemos dos raíces, pero nuevamente por dos raíces hay infinitas parábolas que podrían pasar. Está bien, pero en Sí. principio podemos decir que da... Sí. Bien. Y el último. Dale. La sexta hipótesis, llamémosla así, dice que f de x, u de x y j de x, o sea, el primero, el tercero, la primera función, la tercera y la cuarta son la misma función. Bueno, que coincide, digamos, en principio es un indicio que es coherente con esto que nos preguntamos nosotros acá, porque parecía ser que f era esta, parecía ser que u era esta y parecía ser que j era esta. Sí. Con f lo que teníamos era el vértice. Con u lo que teníamos eran las raíces. ¿Sí? Sí. Y con j lo que tenemos son las raíces también. Entonces, una cosa que podemos hacer es ver un tercer punto. ¿Sí? Si hubiera un tercer punto tal que no es ninguno de estos, que coincide f, u y j, entonces la respuesta es que va a ser la misma función. Perfecto. ¿Sí? Ese punto podríamos intentar buscar que sea el 0 menos 3. 0 menos 3. 0 menos 3. ¿No? Sí. Entonces, ¿es cierto, me pregunto, que f evaluado en 0 da como resultado menos 3? Bueno, probamos. Dale. A ver. F en 0 es igual a 0 más 1 al cuadrado menos 4. Esto es 0 más 1, 1 al cuadrado 1, 1 menos 4 menos 3. O sea que sí. Perfecto. ¿Es cierto que u evaluada en 0 da como resultado menos 3? Bueno, evaluemos. U evaluada en 0 sería u de 0 es igual a 0 más 3 por 0 menos 1. Y esto da como resultado 3, y acá da menos 1, 3 por menos 1, menos 3. Así que la respuesta es sí. Y por último, j. Me pregunto, j evaluado en 0, ¿dará como resultado menos 3? Y entonces j evaluado en 0 da como resultado 0 al cuadrado. Bueno, esto no lo habíamos hecho, ¿no? No. 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. ¿Sí? Lo que hice fue tomar esta expresión de j y reemplazar en 0. Bueno, 0 más 0, menos 3, menos 3. O sea que la función f, la función u y la función j se representan con este gráfico. Lo que está queriendo decir eso es que en realidad las tres expresiones son equivalentes. Claro. O sea, representan a la misma función. ¿Sí? Que son f, dijimos, u y j. Excelente. Representan a la misma función que están escritas de manera diferente. Excelente. La primera está en forma canónica, la última está en forma polinómica y esta es una nueva forma, que es lo que vamos a sumar en la clase de hoy, que se llama forma factorizada. Factorizada. ¿Sí? Porque está escrita como una multiplicación de cosas. ¿Lo vemos después del Dale. recreo? Sí. ¿Querés agregar algo más? No. No. Hay una pregunta de un alumno que escuchamos y con la pregunta nos vamos al recreo. ¿En qué situaciones me conviene usar las distintas expresiones de la función cuadrática? Te digo que te fui siguiendo, las 6 hipótesis me encantaron. Me encanta encarar así, como tener posibilidades, ¿no? E ir viendo cuál funciona, cuál no. Total, igual todas funcionan. Tendrían que haber puesto una que no. Bueno, ¿no? Como que todo, pero está bueno. Sí. Está bueno porque uno... No, bueno, pero igual no fue todo tan lineal. No, porque tenías opciones. Había tres que eran la misma. Obvio, está buenísimo. ¿Te parece que recordamos, porque nos fuimos al recreo, la pregunta del alumno y la respondemos con Lucas? ¿En qué situaciones me conviene usar las distintas expresiones de la función cuadrática?
Aprovechamos la pregunta del alumno como para ver lo que es la factorizada. Sí, sirve para un cierre, para avanzar con lo de la factorizada y ver un cierre, como una síntesis general de lo que fuimos viendo hasta ahora. Dale. Habíamos dicho que una función cuadrática se podía definir con lo que llamamos forma polinómica, ¿no? Era una función que iba de los reales en los reales y la definición o la forma polinómica se escribía como un número por x al cuadrado más un número por x más un número. Aclarábamos siempre que a no podía ser 0. Porque... Sé que tenemos poco tiempo, pero cuadrática. ¿Qué dice acá? Dice cuadrática. Nos corren. Acá dice función cuadrática. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces... Creí que era geografía, leía costa griego. adriática. Bueno, entonces, la función va de los reales en los reales. Esta es la forma polinómica, que también nos sirvió para definirla en su momento. Después avanzamos y vimos la forma canónica, que era a por x menos el x del vértice elevado al cuadrado más el y del vértice. Lo mismo pasaba que a tenía que ser distinto de 0. Y lo que sumamos hoy, que tiene que ver con esto, con la forma de escribir a la función u, que dije que se llamaba forma factorizada. La forma general va a ser la siguiente. A, o sea, el mismo que en las otras dos formas, por x menos x1 por x menos x2. ¿Qué son x1 y x2? x1 y x2 son las raíces de la función. Mirá. Así como acá, x del vértice e y del vértice eran las coordenadas del vértice, x1 y x2 son las raíces. Entonces acá vamos a poner xb y b es el vértice. Y acá vamos a poner que x1 y x2 son las raíces de la función, ¿sí? Entonces, a la pregunta que hizo la estudiante, la respuesta es, bueno, si tenemos o queremos saber el vértice, lo que conviene es trabajar con la forma canónica. Si tenemos o queremos saber cuáles son las raíces, lo que conviene es trabajar con la forma factorizada. Claro. ¿Sí? Cada una nos da... Tiene la virtud de regalarnos un dato. Acá, no conocíamos esta fórmula. Claro, no, esta es nueva. Claro. Entonces acá, mirando esto, si ya sabemos que existe esta forma de escribir las cuadráticas, sabemos que acá esto lo podemos pensar como x menos menos 3. Entonces menos 3 es una raíz y x menos 1, 1 es una raíz. O sea, las raíces son menos 3 y 1. Si uno quiere como regla, es este cambiado de signo. Claro. ¿Sí? Perfecto. Que coincidía con las raíces de este gráfico. Perfecto. ¿Sí? Bueno, impecable. ¿Terminamos entonces con función cuadrática? Sí, así es. Pero vamos a seguir con geometría. ¿Vamos a seguir con geometría? Sí. Mira, no soy de la geometría, pero después de tantas clases de función cuadrática necesito un poco de geometría. No, lo mío es el álgebra. Bueno, pero te va a gustar. ¿Sí? Confío. ¿Y volveremos con álgebra? Eso no sabemos. No sabemos. En algún momento. Sí. Bueno, ¿es cierto que después del recreo te quedás aquí conmemorando el Día de la Bandera? No me voy. Increíble. Sí, así es. Sorpresa. Lucas sigue en el quinto bloque y bueno, nos vamos al recreo. Quinto y último bloque. Hoy vamos a dedicarle un espacio, por ser mañana 20 de junio, a Manuel Belgrano, la conmemoración del Día de la Bandera. Está con nosotros Lucas, profe de matemática. ¿Cómo estás? Multifacético, sí. Claro, que nos vas a hablar de Belgrano, ¿no? Sí. Digo, antes que nada, contarle a la gente que nos está viendo, digamos, por qué un profesor de matemática va a hablar de Belgrano, ¿no? La respuesta es una pregunta, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no? Si todos los que somos docentes y damos clases, antes que nada somos ciudadanos de una sociedad democrática que tiene una historia y que tenemos que manejarla, la historia. Nadie que esté al frente de un aula puede ser una persona que no sepa dónde está parada, de dónde viene,
a quién le debe, ¿no? Digo, de dónde provenimos en términos históricos y en términos también de una memoria colectiva. Entonces, obvio que todos hemos pasado, cuando estudiamos nuestras carreras, tuvimos esas materias generales. Así que simplemente, como pasa también en la escuela, que hay distintos docentes que se hacen cargo del acto. Te tocó a vos, ya que fuiste el último que dio clase, hablar de Belgrano. Obviamente no te vamos a preguntar cuestiones matemáticas, tipo, ¿cuántos meses? Imagínate, ¿cuántos meses vivió Belgrano? ¿No? Podrías hacer ahí una fórmula se puede, rápida. Hay fórmulas para ese tipo de cosas. Pero bueno, repasemos qué recordamos entonces mañana, el 20 de junio. Bueno, mañana es una fecha muy especial porque bueno, es la conmemoración, el aniversario de su fallecimiento y es una fecha muy especial que tiene que ver con algo que me preguntaste la clase pasada. ¿Lo de números redondos? Los números redondos. Claro. O sea, son 200 años, son justo 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. ¿Por qué es importante 200 años? Bueno, la verdad es que ahí metimos la matemática porque escribimos en base 10 y es un número importante. Siempre las fechas como esta nos hacen repensar y pensar en, digo, es el Día de la Bandera, ¿no? Le llamamos el Día de la Bandera. Entonces se estableció en 1938 por ley el 20 de junio como feriado para celebrar a la bandera nacional. Así ¿no? es. Izada por primera vez a orillas del Paraná a instancias de Belgrano. Demos algunos datos claves de la historia de Belgrano. Bueno, Belgrano nació en 1770, ¿sí? Fue hijo de María Josefa González Casero y Dominico Belgrano Peri. Sí. Dominico era genovés, una ciudad que actualmente está en territorio italiano. La madre era santiagueña. Él fue comerciante y hombre de leyes, digamos, abogado. Estudió en España mucho tiempo. Participó de la Revolución de Mayo. Participó de la Revolución de Mayo, de hecho fue vocal de la primera Junta de Gobierno. La primera Junta de Gobierno fue esa organización política que reemplazó al virrey Cisneros cuando el virrey dejó de tener su base de poder, que era el rey español que había perdido la corona. A partir de ahí empezó a adquirir un lugar protagónico. Tuvo un lugar muy activo en la prensa, ¿no? Con el correo comercial. Sí, porque a partir de... A ver, él había fundado en febrero de 1810 el periódico, que una vez que la Revolución de Mayo avanzó, puso a disposición de las ideas de la revolución, de pensar cómo organizar políticamente y socialmente en este nuevo contexto, a lo que en ese momento era el virreinato del Río de la Plata. Tuvo la responsabilidad de hacerse cargo de las tropas, ¿no? Así es, él se hizo cargo del Ejército del Norte. Con el Ejército del Norte tuvo algunas batallas con mucho éxito, digamos, con las cuales triunfó, que fue en Tucumán y en Salta. Luego, cuando pasó a lo que actualmente ocupa el territorio de Bolivia, tuvo dos fracasos, o sea, fue vencido y ahí terminó, digamos, el avance de los patriotas frente a los realistas hacia el norte de Sudamérica. Fue uno de los protagonistas del éxodo jujeño. Exactamente, sí. Esto es un evento muy particular, ¿no? Porque involucró muy simbólico, muy particular, que involucró a las poblaciones de Jujuy. Mirá, a 200 años de la muerte de Belgrano, evocar su vida es también traer al tiempo presente la idea de la bandera como una construcción colectiva y como un símbolo al que se le otorgan diversos sentidos. Vemos sobre este tema este video y seguimos con Lucas. Excelentísimo señor, en este momento que son las 6:30 de la tarde, se ha hecho la salva en la batería de la Independencia y quedo con la dotación competente para los 3 cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición. He dispuesto para entusiasmar la tropa y estos habitantes que se formasen todas aquellas, y les hablé en los términos de la copia que acompaño. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste, conforme a los colores de la escarapela nacional. Espero que sea de la aprobación de vuestra excelencia. Dios guarde vuestra excelencia, Rosario, 27 de febrero de 1812. Manuel Belgrano.
Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. ¿Qué significa la bandera para vos? Que representa la vida. La bandera tiene un significado, en general, inclusive los colores. O sea. A mí me encanta la bandera. El color celeste y blanco es el cielo. El corazón de uno. Uno lo lleva en el alma. Mirando el cielo ya es la bandera. Sí, me gustan más esos colores en el cielo que en la bandera, en realidad. Y la bandera representa al país. Un símbolo de unión. Hay gente que se siente más identificada, hay gente que se siente menos identificada. La amo. Este 20 de junio voy a sacar la bandera al balcón. Tengo una pregunta de esas preguntas molestas. A ver. ¿Qué representa la bandera? Y le pregunto a nuestros estudiantes que están viendo, ¿qué es la bandera? ¿Qué representa la bandera para vos? ¿Por qué darle tanta importancia que la tiene? Pero digo, ¿qué se nos juega en la bandera? Sí, a ver, creo que la bandera es un símbolo que intenta unirnos a todos y todas los y las que vivimos en el territorio al que denominamos Argentina. Sí. Creo que tiene su parte, digamos, que es necesario de pensar y de ser cuidadosos, porque la bandera, así como nos une con otras personas que viven o que nacieron en este territorio, también nos separa de gente que no vive en este territorio o que no nació en este territorio. Y digo, me parece que está bueno problematizar un poco, ¿no? Ver esa dualidad, ¿no? Ver esa dualidad de ese símbolo que es tan importante, pero no caer tampoco en ponerle demasiadas fichas a esa separación que nos hace de aquel que no corresponde a esta bandera. Totalmente. Y agrego a lo que decís vos, y ahí tiro lo mío, digo, no quedarnos con la idolatría de los símbolos. Porque si no, digo, uno se acuerda de la bandera cuando la selección argentina mete un gol. Claro. Y en realidad, digamos, me parece que la patria excede todo lo iconográfico. Lo iconográfico la pone en evidencia, pero se juega otra cosa. Ahí que está bueno como en estas fechas patrias repensar. Digo, el motivo de que hayan actos escolares, más allá del evento, tiene que ver con eso, con tomarnos el tiempo necesario para repensar nuestra relación con el otro, con quien vivimos día a día, con la patria como esa comunidad de la que somos parte. Así es. Contanos un poco, bueno, vimos en el video recién a Di Meglio. Sí, algo que está bueno me parece que es también, digamos, desmitificar un poco el tema de la confección de nuestra bandera, cuáles son el motivo que llevó a Belgrano a elegir esos colores, esa configuración. Sí. Que no es cierto que fue el cielo y las nubes y el color del cielo, sino que tiene que ver con que representaba el color de la familia Borbón, que es la que tenía la corona española en el momento, digamos, en que se decidió, en que avanzó la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y la idea de él era justamente no romper lazos del todo, al menos simbólicamente, y por eso es que eligió una bandera que tuviera los colores que lo siguieran vinculando a la monarquía española. Correcto. Y qué increíble cómo la historia después, ¿no? Es insólita, va para lugares imprevisibles. Escúchame, ¿por qué estaba en Rosario? Él está en Rosario porque se le encomendó, después de estar a cargo del Ejército del Norte, se le encomendó custodiar el río Paraná. El río Paraná era digamos, como todos los ríos de ese momento, ríos navegables de ese momento, era muy importante para que haya un comercio entre Europa, que era a través del Océano Atlántico, y algunas ciudades del virreinato, o de del virreinato, que por ejemplo Asunción del Paraguay, o algunas, inclusive Uruguay, o algunas ciudades brasileras, que eran parte de un grupo de ciudades que no se habían sumado a la onda liberadora, claro, y que por lo tanto
había que ahí complicarles un poco la parte del comercio. Está buenísimo lo que explicás de los colores. Él lo que toma como modelo justamente es la escarapela, ¿no? Claro. Sí, O sea, así es. Pero bueno, la escarapela tiene como... Tiene ese origen. Tiene ese origen y el motivo por el que toma la escarapela, que es la que tenemos nosotros ahora. Sí. Y no deja de ser ese, no deja de ser no romper simbólicamente al menos... Perfecto. A ver, no olvidemos que él nació en una colonia con un virrey y él estudió en España mucho tiempo, en donde había un rey. Él no era un antimonárquico, necesariamente. Sí. Sí, nadie, ¿no? Digo, Claro. El proceso es un proceso que se va dando después en el tiempo hasta 1816. Claro. Escúchame, la última pregunta. Fue un hombre muy comprometido con su tiempo. Digo, también esta cosa de que nos quedamos con Belgrano, el que creó la bandera, digo, Sí. fue muchísimo más que eso, Belgrano. Sí. Como dato que hoy en día por ahí tiene mucha sustancia, él abogó fuertemente por la educación de las mujeres, que en ese momento era algo que no estaba en boca de todo el mundo. Por supuesto, digo, si lo vemos con la perspectiva de hoy, seguramente sería una perspectiva machista vista desde el punto de vista de hoy, pero en aquel momento que alguien piense que la mujer se puede educar, aunque no sea una educación igual a la del hombre, era de avanzada. Sí, también muy a favor de la industrialización, nada, un visionario, un revolucionario de su tiempo y bueno, es uno de los personajes a los que vale la pena volver para pensarnos a nosotros mismos. Gracias. No, por favor. Impecable. Gracias. ¿Sabes qué te propongo? Que te quedes, mira, acá, bueno, ¿sí? Mientras yo leo en el texto final, que es un texto de Belgrano. Para irnos hoy no podemos sino seguir recordando, obvio, incluso en la lectura a Manuel Belgrano. Fue un hombre que escribió en periódicos de la época cartas, proyectos económicos y educativos y una autobiografía. En el Correo del Comercio publicó en los números del 21 y 28 de julio artículos sobre la educación de las mujeres. Vamos a escuchar qué decía. ¿Les parece? Vamos. Hemos dicho que uno de los objetos de la política es formar las buenas costumbres en el Estado. Y en efecto son esencialísimas para la felicidad moral y física de una nación. Pero ¿cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie debido. Mas por desgracia, el sexo que principalmente debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, lo tenemos condenado al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. La naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y presentarnos con ciudadanos en quienes deben inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarles si a ella nada le han enseñado? ¿Cómo ha de desarrollar las virtudes morales y sociales, las cuales son las costumbres que están situadas en el fondo de los corazones de sus hijos? ¿Quién le ha dicho que esas virtudes son la justicia, la verdad, la buena fe, la decencia, la beneficencia, el espíritu y que estas cualidades son tan necesarias al hombre como la razón de que proceden? Ruboricémonos, pero digámoslo, nadie. Y es tiempo ya de que se arbitren los medios de desviar un tan grave daño si se quiere que las buenas costumbres sean generales y uniformes. El bello sexo no tiene más escuela pública en esta capital que la que se llama de San Miguel y corresponde al colegio de huérfanas, de que es muestra una de ellas. Todas las demás que hay subsisten a merced de lo que pagan las niñas a las maestras que se dedican a enseñar sin que nadie averigüe quiénes son y qué es lo que saben. Séanos lícito aventurar la proposición de que es más necesaria la atención de todas las autoridades, de todos los magistrados y todos los ciudadanos para los establecimientos de enseñanza para niñas que para fundar una universidad en esta capital, porque tanto se ha trabajado y tanto se ha instado ante nuestro gobierno en muchas y diferentes épocas. Con la universidad habría aprendido algo de verdad nuestra juventud en medio de la jerga escolástica y se habría aumentado el número de nuestros doctores. Pero ¿equivale esto a lo que importa la enseñanza de las que mañana han de ser madres? ¿Las buenas costumbres podrían de aquel modo generalizarse y unificarse? Es indudable que no. Y para prueba no hay más que trasladarse a donde hay universidades y no hay quien enseñe al bello sexo. Palabras de Belgrano.
con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con más Seguimos Educando.